buenos días a todas y todos. Bienvenidos a una capacitación más. Gracias a nombre de Jessica Pons, gerente de la red de asociaciones y todo el equipo de la red, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, titulada ¿Qué necesito para ser donataria en el extranjero? Esto es en alianza con Centro Mexicano Pro Bono AC y a la firma de abogados Santa Marina Esteta. No sé si lo pronuncié bien, ahí nuestras ponentes en un ratito me corrigen si lo mencioné mal. Agradecemos nuevamente que nos acompañen las organizaciones que están conectadas aquí en nuestra plataforma Webex, así como las que nos siguen a través de nuestra sesión en vivo de Facebook. Como saben, pues brevemente les comento que el principal objetivo de la red es que pues en alianza con una lista importante de consultorías y empresas sociales, así como despachos legales, contables y fiscales, les ofrecemos estas capacitaciones gratuitas para fortalecerlos en diversos ejes temáticos, como el ejemplo del día de hoy, pues nos enfocamos a lo que es el tema legal y fiscal. En este caso, bueno, antes de continuar, les pedimos atentamente que para llevar la sesión exitosamente y sin interrupciones, nos apoyen, por favor, los participantes que nos sigan a través de Webex, manteniendo sus micrófonos cerrados, apagando esta función, pues por respeto a la participación de nuestros ponentes y para evitar interrupciones a las mismas, así como a cada uno de los participantes que nos acompañan en la sesión. En caso de que si tienen activa la función de su cámara y se llega a trabar su audio o no lleguen a ver la presentación, les sugerimos que desactiven esta función para que mejore la calidad de la transmisión de su sesión. También por cuestiones de protección y privacidad de datos, les pedimos amablemente no colocar información personal en el chat, tanto para las personas de Webex como en Facebook, al menos que sea bajo su consentimiento y que con ello organizadores, ponentes y los participantes en ambas sesiones tengamos acceso a la información que estén proporcionando a través del chat. Las preguntas para las ponentes, favor de colocarlas en el chat o cualquier comentario que tengan hacia ellas del contenido que se maneja en la sesión de hoy y se responderán en el tiempo asignado. Permítanme un segundo, tengo un micrófono abierto. ¿No se puede? Listo, perdón. Bueno, finalmente, al final de la sesión, como ya saben, damos las instrucciones para que puedan solicitar su constancia de asistencia a la capacitación de hoy. Y pues bueno, para ya no retrasar tanto el inicio de la sesión, procedo a presentarles la semblanza de nuestros ponentes del día de hoy. Primeramente, nos acompaña Karina Robledo. Ella tiene más de 17 años de experiencia y se enfoca en la asesoría fiscal y en la prevención del lavado de dinero. Karina brinda asesoría fiscal nacional e internacional a numerosos clientes mexicanos y extranjeros. Karina participa activamente en reorganizaciones corporativas nacionales y extranjeras, revisando contratos, diseñando e implementando estructuras para funciones y adquisiciones y financiamiento de proyectos. Su práctica también incluye auditorías fiscales y negociaciones con las autoridades fiscales y cuestiones relacionadas con tratados fiscales, incluidos doble imposición, residencia fiscal y cuestiones de establecimiento permanente. Muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Perdón. Tenía un micrófono abierto nuevamente y continúo. Karina tiene una amplia experiencia en el manejo de los temas relacionados con expatriados y además es asesora a empresas con temas fiscales derivados de un procedimiento de concurso mercantil. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos el día de hoy y bienvenida. Y en segundo, pero no menos importante, procedo a presentar a Stephanie Uribe. Ella
tiene más de 11 años de experiencia profesional y se especializa en asuntos fiscales, comercio exterior y prevención de lavado de dinero. Stephanie brinda asesoría legal en la planeación para minimizar riesgos fiscales, colabora en la revisión de contratos ejecutados entre compañías para determinar sus implicaciones fiscales nacionales e internacionales. Asimismo, asesora operaciones fiscales nacionales e internacionales llevadas a cabo por los clientes. Muchísimas gracias a ti también, Stephanie, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas a ambas y pues ahora sí les cedemos la palabra. No, tenemos los micrófonos cerrados. Si nos apoyan a abrirlos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Gracias por estar acompañándonos. Gracias ¿no? A la red por darnos esta oportunidad de acercarnos a ustedes y platicarles un poco de lo que es una donataria autorizada, cuáles son los requisitos y después específicamente el tema de la recepción de donativos para que sean deducibles en el extranjero. Vamos a desarrollar las dos partes. El primer apartado es los requisitos y más o menos el panorama general de cómo opera una donataria autorizada, paso a paso, porque yo sé que en realidad cuando uno tiene la iniciativa de apoyar y querer incorporar una sociedad para que sea una donataria autorizada, a veces los pasos son, no sabe uno por dónde empezar, ¿no? Dices, oye, ¿qué tengo que hacer primero? La constituyo, después voy al SAT y luego me dice que mis estatutos no son correctos, los tengo que modificar. Entonces, justamente lo que queremos es ayudarles en ese paso, a guiarlos a saber cuáles son las disposiciones, qué tienen que hacer, cuáles son los beneficios y después vamos a ir a la segunda parte que es específicamente cuáles son los otros requisitos y las obligaciones para la recepción de donativos en el extranjero. Y efectivamente las preguntas y respuestas podemos dejarlas al último. Ahí vamos viendo si las hacemos durante la misma presentación o al final, ¿no? Dependiendo. Entonces vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una donataria autorizada? ¿No? ¿Para qué quiero ser una donataria autorizada? Porque lo escuchamos frecuentemente, pero en realidad no sabemos qué significa o qué beneficios tiene una donataria autorizada. Principalmente una donataria autorizada es una organización civil o una asociación civil, o bien fideicomisos que se constituyen con el fin de llevar a cabo ciertas actividades específicas, por ejemplo, que son asistenciales, desarrollo social, ahorita las vamos a ir viendo más adelante, y es apoyar a cierto grupo vulnerable. Los beneficios de ser considerada como una donataria y prácticamente es el gran beneficio por el cual una sociedad quiere aplicar para esta autorización, es que no está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, salvo en ciertos supuestos específicos. La regla general es que no va a pagar impuestos sobre la renta por los donativos que reciba, por ciertos ingresos que reciba, y pues eso tiene un gran beneficio porque entonces se destina todos los donativos para las obras y servicios que está realizando. Aquí otro de los beneficios que van a poder recibir donativos sin límite alguno, ya sea en especie o en efectivo. Para los donantes esto es muy atractivo porque efectivamente el hacer estos donativos a estas asociaciones van a ser deducibles de impuestos para efectos del impuesto sobre la renta. Hay ciertas limitantes tanto para persona moral, pero para persona física, pero en principio, bueno, en persona física prácticamente no, en persona moral sí, pero en principio es algo atractivo que para ofrecer a los donantes, ¿no? Que todas las aportaciones serán deducibles de impuestos. En algunos supuestos específicos, las importaciones de ciertos activos también gozan de que no van a tener pago del IVA o de impuestos de comercio exterior. Algo que es muy importante recalcar es que si bien no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, sí pagan IVA. O sea, ellos sí, como a sus proveedores, por ejemplo, ya sea que van a comprar computadoras, papelería, todo eso sí ellos tienen que ser sujetos al pago del IVA. Ya las actividades que realizará
la donataria, por ejemplo, la enajenación, ¿no? Eso no estará sujeto al pago del IVA o ciertos supuestos específicos, pero es más bien cuando ella recibe, digamos, servicios de sus proveedores, sí tiene que pagar IVA. Aquí algo muy importante del impuesto sobre la renta y es algo que luego se les olvida es, oye, pues yo pago de manera indefinida, digamos, el impuesto sobre la renta y voy a recibir todo tipo de ingresos sin limitación alguna, sin el pago de impuestos. Y eso no es correcto, ya que sí existen limitaciones en cuanto a los ingresos y es cuando se considera algo, es algo, un concepto muy técnico, pero es un remanente distribuible. Y es cuando tú tienes deducciones o erogaciones y estas no son deducibles, ya sea porque no tienes el comprobante fiscal o porque, por ejemplo, compraron una camioneta que está sujeta a las limitaciones que marca la ley, ¿no? Entonces, o que no les dan el comprobante fiscal o que tienen, luego hay gastos, desafortunadamente luego hay gastos hormiga, ¿no? ¿no? Y que no te dan un comprobante fiscal o prestan a los socios. Entonces, hay que tener siempre en mente que la regla general es que no pagan impuestos sobre la renta, pero hay ciertas limitaciones en los cuales, o supuestos en los cuales sí van a tener que pagar impuestos sobre la renta. También hay ingresos en los cuales pueden obtener otro tipo de ingresos, pero estos ingresos que no pueden exceder del 100% de todos los demás ingresos, ¿no? Pero ahorita vemos ese detalle. Luego, ¿cuáles son los pasos para obtener perdón, para obtener el primer paso es, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero constituir una donataria autorizada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, aquí el primer paso es que no vayan con el notario, no vayan, o sea, ya hay un modelo específico que el SAT sigue para poder ser objeto de esta autorización. Ese modelo es, se los voy a aquí compartir en pantalla, es un modelo específico. Están las ligas ahí en la misma presentación, pero creo que si la aprietan a la liga no les va a direccionar, que la presentación se los van a compartir, no se los va a direccionar porque hay un problema con la liga, pero ahorita lo revisamos y lo volvemos a insertar. Pero este es un modelo de estatutos ya disponible en el SAT. Este es prácticamente el de este año. Y entonces, aquí lo único que harían es prácticamente copiar esta redacción. Hay cláusulas que aquí mismo señala, que aquí se los voy a enseñar. Las cláusulas que están en rojo no se pueden modificar, ni siquiera por una coma, ni palabras en plural, singular, es tal cual la redacción. Lo azul marca el SAT que eso se puede ir ajustando, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros recomendamos es que se siga textual este modelo de estatutos. Hay temas de organización, del comité técnico, funciones, que eso sí se puede modificar, pero prácticamente lo que pide es, por ejemplo, la primera parte es el objeto. Hay que identificar a qué actividad se van a enfocar. Como ustedes saben, hay muchas actividades en las cuales se pueden enfocar una donataria autorizada. La más común es asistencial o desarrollo social. Entonces, la redacción de esa cláusula, aunque, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, la asistencial es muy amplia, ¿no? No te dicen, yo a lo mejor quiero dedicarme a niños, ¿no? Que han padecido cáncer. Y efectivamente en la redacción no van a encontrar en los fines asistenciales a niños que tienen cáncer, ¿no? Pero la redacción se tiene que poner idéntica a lo que está aquí y posteriormente, como parte de otra parte del objeto social, se pone, ¿no? Enfocada a niños que tienen este padecimiento, ¿no? Pero es muy recomendable que se ponga textual, ya que de lo contrario, la autoridad fiscal podría rechazar la restricción de los donativos. Justo el paso 2 era, una vez que yo ya tengo el modelo de estatutos, el paso 2 sería ¿a qué me voy a dedicar? Puedo dedicarme a todas las actividades, no están, no se contradicen, ¿no? Puedo yo tener fines asistenciales, sociales, culturales, museos, ser donataria de segundo piso, obras y servicios públicos, pero se tiene que una sola de estas actividades es la que se tiene que ser la actividad preponderante, pero me puedo dedicar a todas. Nada más que
Eso es lo que hay que tener cuidado. Si yo me voy a dedicar a todas, ahorita en el paso 4 lo vamos a ver, yo necesito acreditar con una constancia que efectivamente me dedico a estas actividades. Entonces, si es la primera vez, mi primer paso que voy a construir una donante autorizada, posiblemente sea recomendable nada más sí poner en el objeto social, ¿no? Las actividades que yo quisiera, pero pedir autorización solamente para una actividad, porque sucede que después no tengo cómo acreditar que realizo esa actividad. El tercer paso es, una vez que yo ya tengo mi modelo de estatutos, voy con el notario, me da, ¿no? La carta que está pendiente de inscripción, designo a mi representante fiscal, que va a ser el contador o va a ser la persona que va a estar encargada para trámites fiscales. Y en esa acta también es importante que ustedes incluyan el RFC de ese representante o de la persona encargada de hacer trámites fiscales, que sea el RFC y que esa persona eh, tenga que esté activo, o sea, que tenga una opinión positiva, que tenga una firma electrónica activa. De lo contrario, no nos va a dejar hacer el trámite del SAT, ¿no? Entonces hay que verificar quién va a ser esa persona a la cual vamos a designar como representante fiscal para los trámites, para todo el trámite fiscal y para tramitar la firma. Ese es el tercer paso que recomendaríamos que se obtenga, ¿no? Una vez que esté inscrito en el RFC. Hoy, como sabemos, es muy complicado obtener citas en el SAT para dar de alta a la sociedad, inclusive para tener el RFC. Entonces, pues, como recomendación, hay notarios que pueden realizar el trámite en línea, dar de alta a la sociedad en el RFC, y después lo que va a resultar un poco latoso de alguna manera es encontrar cita para obtener la firma, pero ya tendrían RFC. De lo contrario, ha pasado que pasan 2 meses, ya está constituida la sociedad y no tiene ni siquiera un RFC porque no se dio de alta al notario. Entonces, revisen con el notario si el notario tiene el sistema especial para poder dar de alta a las sociedades en el RFC. Eso sería una sugerencia que les hacemos. El paso 4 es, si yo ya elegí ser una actividad asistencial o social, lo que nos va a solicitar el SAT es una constancia de acreditamiento, es decir, que efectivamente realizo dichas actividades. Ahí ustedes van a decir, oye, pues si me acabo de constituir, pues efectivamente no voy a poder realizar actividades porque soy una sociedad nueva, o soy una sociedad nueva que nunca, o no soy una sociedad nueva y nunca he realizado dichas actividades. Bueno, ahí el SAT da un periodo de gracia de 12 meses en el cual te dice, cuando tú me presentes la constancia, perdón, la autorización, no es necesario que me agregues esta constancia. Esta constancia la emite cada autoridad, dependiendo del rubro en el cual ustedes hayan elegido, las emite. Por ejemplo, en fines asistenciales y sociales, normalmente era Sedesol, creo que ahora se llama la Secretaría del Bienestar, o el DIF, ¿no? A nivel local, federal o municipal. Servicio educativo es que se tenga REBO, que es el reconocimiento de validez oficial, y eso es, ¿no? La SEP. Becantes se tiene que incluir, ahí no es una constancia, sino más bien tiene que haber un reglamento bien en los estatutos que señale esto, ¿no? Ecológicas, la Secretaría del Medio Ambiente. Cultural, igual Bellas Artes. Entonces, dependiendo a qué rubro, por ejemplo, ecológica igual medio ambiente, CONACYT es científico. Entonces, dependiendo a qué rubro me vaya a dedicar, será la autoridad competente la cual me va a entregar esa constancia. Pero en este caso, pues como soy una sociedad de nueva creación o no he realizado actividades, sí me da de gracia la autoridad. En este caso se pide una autorización condicionada. Y me voy a ir a la siguiente lámina. Que justo la autorización condicionada es en el cual como no realicé esa actividad, te puede dar el SAT esa autorización, pero estará condicionada a que le entregues precisamente esta constancia dentro de los 12 meses siguientes. Ahora, para llenar la autorización, forzosamente la autorización se hace en línea, por eso es necesario tramitar la firma electrónica, porque si no tengo la firma electrónica no puedo obtener la autorización. Una vez que tengo la firma, que yo ya sé que
no he realizado, por ejemplo, voy a solicitar una autorización condicionada porque no tengo las actividades, o bien teniéndolas, pues, o bien si ya tengo la constancia, pues está aún mejor. Lleno el formato, el formato se va, es un formato electrónico, te va pidiendo información, domicilio fiscal, teléfonos, datos, qué actividad preponderante vas a elegir, se va llenando los datos y se manda con todos los documentos escaneados. El siguiente paso es justamente una vez que tú obtienes la autorización, ahí dependerá de si presentaste o no la constancia, será una autorización condicionada o no. Autorización condicionada significa que no van a estar publicadas en el diario oficial. Como ustedes saben, una vez que tú obtienes una autorización para ser donataria autorizada, el SAT te emite tu resolución y también te publica en el diario oficial. El diario oficial justamente sirve para que los donantes verifiquen que esa donataria está cumpliendo con requisitos fiscales y que va a ser su donación deducible. Si no está publicada, si bien pueden efectuar donativos, en caso que no obtengan durante el periodo de 12 meses esa constancia, entonces los donativos serán no deducibles. Ahí también es importante que tengan en mente es que muchas de las asociaciones sabemos que aplican para la CLUNI o que están registradas en la clave única, en el cual uno de los beneficios es que pueden recibir estímulos del gobierno. También hay una redacción específica para cuando ustedes van a aplicar para CLUNI y esa redacción específica igual está en el modelo de estatutos y prácticamente hay cláusulas que no se pueden, ay, perdón, que no se pueden modificar o que son inamovibles, que es la cláusula de patrimonio, que el patrimonio, una vez que se liquide la sociedad, el patrimonio de liquidación tiene que entregarse a otra donataria autorizada y cuando ustedes van a aplicar para CLUNI hay una redacción especial. Todo eso está, los voy a nada más a compartir para que vean, está en este modelo de estatutos que les sirve mucho para seguir los lineamientos del SAT. Y justo aquí, un poquito más abajo, están las opciones, aquí, aquellas que se inscriben justamente para obtener, ¿no? CLUNI, aquí está la redacción que tiene que tener el patrimonio. Esto es importante porque cuando ustedes van a solicitar la inscripción, les pide los estatutos y les pide que esté esta redacción textual. Si ustedes no están, va a ser un segundo gasto porque ya lo protocolizaron el documento y van a tener que volver a protocolizarlo, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan ustedes en el radar si van a solicitar esta inscripción para efecto de recibir los estímulos del gobierno o no. Algunas organizaciones no lo hacen. Me regreso un poco al tema de la constancia. La constancia la emite, por ejemplo, sabemos que en Cedesol, lo que hace Cedesol No se es vio que... ¿Ya? Perfecto. no se vio la redacción que debe llevar. Perdóname, a ver. La redacción, a ver, si me ven aquí, por ejemplo. Sí, aquí, si quieren vamos a ver, les voy a, para no pasarlo tan rápido. Aquí está la redacción que debe de contener en el patrimonio. Aquí justamente... Perdón, Karina, es que Sí. no se ve en la pantalla, o sea, se ve oscura, entonces tendrías que cambiar el modo de compartir, tendrías que poner compartir pantalla 1 o pantalla principal para que podamos ver el A ver, documento. permítanme. Perdónenme, yo se los estaba compartiendo sin saber. Ahí ya ven, me imagino, ¿no? Ya se ve. Perfecto, discúlpenme, creo que tampoco se veía, no se había visto entonces anterior con el modelo de estatutos se mete. Aquí está, miren. Este es el modelo de estatutos. La liga, como les comentaba, está en la presentación, pero la vamos, cuando si quieren acceder desde la presentación no se puede, entonces vamos a hacer otro link para que sea más fácil para ustedes acceder. Pero de todas maneras, esto está disponible en el SAT, o sea, es un documento público disponible en el SAT. Y como les comentaba, porque hace rato no se veía, aquí están las cláusulas que están en rojo, que eso es lo que no se puede modificar, y lo azul es lo que puede variar dependiendo de cada caso, ¿no?
En este modelo de estatutos, bueno, está la denominación, el objeto social, que era determinar a qué se van a dedicar en cada uno de estos rubros, que aquí está el asistencial, todos los rubros que hay, ya ven que asistencial es realmente muy amplio, las actividades asistenciales. Educativas, ¿no? Que tienes que tener el REBOE, que es el reconocimiento de validez oficial. Investigación científica, que es, obtienes aquí la constancia, la del CONACYT. Culturales, aquí está todas las de música, artes, museos. Becantes, aquí justamente es que tiene que ser al público y otorgar becas, y aunque estén en el reglamento ya no es necesario esa constancia. Ecológicas, también en ecológicas también tenemos muchos estos dos aspectos, y también luego hay asociaciones en las cuales hacen ecológicas y a la vez reproducción de especies, ¿no? Que están juntos, que van entrelazados. Aquí está el desarrollo social. Apoyo económico. El apoyo económico es la donataria de segundo piso. En la donataria de segundo piso, la constancia que te piden es el convenio firmado con otra donataria, que es la que vas a apoyar. Obras y servicios públicos son específicamente obras en las cuales se le apoya al gobierno a ciertas actividades, y ahí lo que te pide es el convenio con el gobierno para que especifique qué actividad vas a realizar. Y museos y bibliotecas. Digo, aquí ya pueden poner demás opciones generales de cualquier asociación, ¿no? Que todo lo demás que puedes hacer de tus estatutos, que esto es lo que está marcado en azul, que esto sí pueden modificarse. La duración, o sea, digamos que todo lo que aquí está marcado en azul es, porque hay muchas de estas asociaciones, el comité tiene que tener, no sé si designan a alguien del comité, dependiendo, ¿no? En el fideicomiso también, el fideicomiso tiene ciertas particularidades, pero se va ajustando. Lo que no se puede modificar, como insisto, es lo que está marcado en rojo. Aquí esta opción es cuando van a pedir justo en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es CLUNY. Aquí está la cláusula que deben de incluir en cuanto a la redacción del patrimonio, y lo único lo que quiere decir es que, y por eso se incluye de esta manera, es que no pueden distribuir, en otras palabras, dividendos o beneficios a cualquier entidad. O sea, esa es la restricción irrevocable. O sea, tú no puedes otorgar ningún beneficio a ningún asociado. La cláusula B sería cuando no van a aplicar para este registro. Y esta es otra opción. Esta es de asistencia privada, porque las de asistencia privada o de beneficencia pública están sujetas a una legislación local. Por ejemplo, en la Ciudad de México están sujetas a la Junta de Asistencia, que además impone otras obligaciones y otra redacción de estatutos en algunos casos. Entonces eso es algo muy específico. En las instituciones de asistencia privada, el beneficio que tienen como eso es algo muy local, en algunos estados tienen beneficios de exención de impuestos locales, ya sea que no paguen impuesto predial o impuestos sobre nóminas, y por eso en algunos casos se evalúa, además de ser una asociación civil, además donataria autorizada, pues enfocarte también en asistencia privada. Por ejemplo, cuando tú vas a tener un terreno muy grande en el cual vas a, por ejemplo, albergues, que tú vas a recibir ¿no? a personas de escasos recursos, y dices, oye, tengo que comprar un terreno, pues imagínense el predial que significa todo eso, y entonces en algunos estados justamente exentan del pago de impuestos locales a las instituciones de asistencia privada. Pero eso es sobre cada legislación, o sea, habría que revisar cada legislación para ver los estímulos fiscales que tienen en cada caso. Esta es una de las otras cláusulas que no se puede mover, y es respecto de las aportaciones que reciben, que efectivamente que nunca pueden tener derecho los socios a recibir ningún beneficio sobre ellas, y es porque el destino de la donataria siempre es que todo el dinero que recibe se aplique para la ejecución de sus obras, y no para dárselo o entregárselo a una persona en particular o a sus asociados. Y
la administración igual es de una redacción, digo, lo estoy pasando libre, para no meternos a cada tema, sino a lo que me importa más, que son las cláusulas que no pueden modificarse. La otra cláusula es la de la liquidación. Esta también es obligatoria y lo que te señala es que en caso que te vayas a liquidar o también inclusive a cambiar de residencia fiscal, tú debes de entregar todos tus donativos a otra área autorizada. Eso es lo que te marca este requisito. Y dependiendo si aplicaste para CLUNY, pues tiene que ser una donataria que esté inscrita en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ¿no? Esa es prácticamente la única diferencia entre las cláusulas, es quién es la donataria que va a ser la receptora de ese donativo. Todo esto es irrevocable, o sea, no se puede cambiar. Algunas donatarias que se constituyeron, que ya tienen mucho tiempo de haberse constituido, no tienen estas cláusulas. Entonces, vale la pena que revisen, que contengan estas cláusulas, hacer las modificaciones respectivas y presentar el aviso. Recuerden que todo cambio o modificación a los estatutos que hagan, inclusive de domicilio, tienen que presentar un aviso al SAT señalándole, por ejemplo, en este caso, que modifiquen los estatutos, esta modificación de estatutos, en caso que no, domicilio fiscal tienen que presentar el aviso, ¿no? Eso es importante porque pudiera, en caso que no lo hagan, pudiera ser una causal para la revocación. Me voy a regresar a la otra lámina, la presentación. Listo, ok. Y yo, bueno, ahorita, una vez que obtenga esta autorización, la autorización del SAT normalmente tarda 3 meses, pero hemos visto que últimamente ha tardado hasta menos, como un mes, siempre y cuando los estatutos, ¿no?, sean, entre más sencillos prácticamente es más rápido esa autorización. Hemos visto que han tenido suerte y en un mes se los dan. Ahorita que hagamos las preguntas y respuestas nos compartan sus opiniones, que han enfrentado en ese proceso, porque también les han rechazado, sabemos que rechazan por cualquier concepto la autorización y les piden volver a presentar ¿no?, la autorización, pero ahorita abrimos el micrófono, bueno, ahorita después de que expongaste, para ver esos temas que han enfrentado. Y me voy a adelantar un poco al punto 8, es las obligaciones de antilavado. Una vez que ustedes tienen su autorización para ser donataria autorizada, es muy importante que tengan en mente que también tienen obligaciones, o sea, además de todas las obligaciones que ahorita nos platicará usted, que son complejas, son varias, hay muchas reglas para las donatarias autorizadas. ¿No? Yo creo que a mí me gustaría que fueran un poco más reducidas o más sencillas, porque hacen una gran labor y luego tener tantas reglas especiales y estar buscando y estar verificando que estén en vigor y todo eso, pues hacen a veces administrativamente un poco complejo el tema, ¿no? Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que también tienen obligaciones de antilavado, dependiendo que reciban como donativos, tienen que identificar a quién es su donante, y prácticamente si reciben donaciones de, digo, más o menos porque está en NUMA, pero 143,000 pesos, están obligados a identificar quién es su donante. Hay reglas simplificativas en donde te pide, ¿no?, que dice, bueno, porque hay veces, no, oye, nada más me transfirieron, yo qué voy a saber, ¿no? Y puede pasar que dices, me transfirieron, llegó el dinero y pues no sé ni quién me donó, ¿no? Y el otro es umbrales. También los umbrales el umbrales significa que hay que presentar un aviso a la unidad de inteligencia financiera cuando excedan de 187,000 pesos los donativos, ¿no? Entonces, esto es importante, ya que las multas por incumplimiento de las obligaciones antilavado son muy, muy altas. Inclusive en algunas ocasiones, aun cuando se corrija, se haga espontáneamente, aún las imponen, ¿no? Entonces, no hay que perder ahí muy bien, hay que hacer hasta inclusive un manual, tener algo tal vez un poco sencillo al principio, si ustedes estiman que sus donaciones por donante no exceden de ese rubro, pues
tener nada más, oye, ¿qué pasaría? Un diagrama a lo mejor de flujo es qué pasaría en este caso para que se den de alta, porque además se tienen que dar de alta en el portal antilavado, y tener un manual, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema que también es muy amplio, las obligaciones bajo la ley antilavado. Y ahorita le paso la palabra a Steph para que nos platique cuáles son las obligaciones de las donatarias autorizadas y luego ya exponer el tema de la recepción de donativos en el extranjero. Hola, bueno, pues prácticamente lo que nosotros ahorita vamos a empezar a explicar es la parte de las obligaciones, que es un poco, pues, por así decirlo, bastante obligaciones que le ponen a las donatarias autorizadas. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante que se tiene que tener en cuenta y de manera en general es, yo como donataria autorizada, o sea, ya una vez que ya pude solicitar la autorización y me la aprobaron, tengo que cumplir con ciertas obligaciones. Y esto es, en el mes de mayo de cada año, debo de poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia, así como el uso y destino que le di a los donativos recibidos, así como a las actividades que yo destiné para poder, digamos, en cierto sentido, en algunos casos, influir en la legislación. Y esto lo tengo que hacer ¿en dónde? A través todo del portal del SAT. ¿Y cómo le hago? Utilizando mi e-firma. Ahora, en el caso específico también tengo que presentar como donataria autorizada una declaración anual. Esta declaración se presenta a más tardar el 15 de febrero de cada año, en donde yo, ¿qué es lo que declaro? Pues cuáles son los ingresos que obtuve y cuáles son los gastos que yo realicé durante el ejercicio, ¿no? ¿Qué otra obligación es la que tengo que hacer? Es específicamente tengo que destinar todos mis activos e ingresos a mis fines propios de mi donataria. O sea, no puedo utilizarlo para otra cosa que no sea este fin, salvo ciertos casos específicos. Y tampoco puedo utilizarlo para otorgar beneficios a ciertas personas físicas o a mis integrantes, es decir, las distribuciones, ¿no? Porque en su caso, entonces ahí voy a tener que pagar ciertos impuestos. Ahora, al momento de que yo me liquide como donataria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que eso ya lo había comentado un poco Cari, debo destinar la totalidad de mi patrimonio o sea, yo como donataria autorizada a otra donataria autorizada. No se le puede destinar a otra persona que no sea otra donataria autorizada para estos efectos. Ahora, ¿qué pasa si mi autorización ya me la revocaron? O que se concluyó el plazo y no pude obtener una nueva autorización o se revocó, ¿no? Entonces, dentro de esos 12 meses a que pase esto, lo que yo debo de hacer es acreditarle a la autoridad fiscal que los donativos efectivamente que yo recibí fueron utilizados para el objeto social de mi donataria. Y en caso de que no hubiera utilizado, es decir, el remanente de esos donativos que yo recibí, debo de acreditar dentro de los 6 meses siguientes a que concluyó ese plazo para obtener nuevamente la autorización o cuando fue revocada, que yo se lo transmití a otras donatarias autorizadas. Otra de las obligaciones que yo tengo que realizar debo de informar a la autoridad dentro de los 10 días siguientes el aviso justo del cambio de clave del RFC, cambio de domicilio fiscal, si hubo una fusión, si hubo una extinción, liquidación, etcétera, de la donataria autorizada. Entonces, todo siempre hay que recordar, cada vez que tenga algún tipo de cambio, debo informarle a la autoridad 10 días siguientes a que suceda. Igual forma, cualquier modificación en los estatutos, que es lo que ya mencionó Cari, cualquier información la tengo que presentar. ¿Y cómo lo hago? Lo presento a través de una ficha que prevé justo la resolución miscelánea fiscal para poder presentar mi aviso. ¿Y cómo lo hago? A través de internet o a través del portal del SAT. De igual forma, en caso de que yo me quede sin la autorización, que es lo de la constancia, ¿no? Que es
la constancia que acreditaba la actividad que yo estoy realizando, que me la otorgó una entidad gubernamental. Bueno, entonces si yo ya no tengo esa constancia para poder acreditar mi actividad, lo que tengo que hacer igual es informarle al SAT y dar aviso de ello a las autoridades. De igual forma, otra de las obligaciones es siempre como donataria autorizada debes de expedir los comprobantes fiscales que correspondan a los donativos, ya sea porque recibiste donativos en efectivo o en especie. Siempre, siempre hay que expedir estos donativos porque a lo contrario no se van a considerar deducibles para las personas que les están otorgando los donativos. Y precisamente, pues como ya se explicó, o sea, hay que destinar justo esos donativos al objeto social de la donataria. Ahora bien, es súper importante que cuando ustedes reciban donativos en bienes, deben de llevar un control de dichos bienes. Este control de dichos bienes lo tienen que hacer para poder identificar y registrar cuáles son los bienes que recibieron, cuáles son los bienes que entregaron. En su caso, por ejemplo, si tienen que destruir ciertos bienes, lo tienen que también identificar y llevar todo un control de todos los bienes. Y también otra de las consideraciones importantes que se debe tener en cuenta es que se debe informar a la autoridad de todos los donativos que reciban ustedes en efectivo o en moneda nacional extranjera, o por ejemplo, si reciben donativos en piezas de oro o de plata, cuando estos sean superiores a 5,000 pesos. ¿Y cuándo lo tengo que hacer? A más tardar el 17 del mes siguiente en el que se hubiera recibido ese donativo. Y de igual forma, es importante que cuando ustedes reciban donativos de bienes muebles, es decir, pues todas las cosas que se puedan mover, eso se le llama un bien mueble, se debe de expedir y conservar copia del comprobante fiscal respecto de esos donativos. Otra de las consideraciones importantes es siempre que ustedes celebren operaciones con partes relacionadas, también le tienen que informar al SAT al respecto. Y de igual forma, en caso de que se les requiera, deben de conservar una copia a disposición de las autoridades fiscales. En el caso de los donativos de mercancías, materias primas, productos terminados y demás, por ejemplo, que hayan perdido su valor, es decir, que ya no tiene ningún valor para ello y que esté dedicado, por ejemplo, a cuestiones de alimentación, de vestido, de vivienda, también deberá de llevarse un control de dichos bienes en donde se permite identificar a los donantes que les otorgaron, digamos, esos donativos, los bienes que recibieron y que les fueron entregados, así como aquellos que fueron destruidos. Otra de las consideraciones... Perdón, Stephanie, que te interrumpa. Sí. Lo que pasa es que no se ve que se mueva la presentación. No sé si estén compartiendo algún contenido. No, justo ok. esta parte de las obligaciones, es el paso 7 Perfecto. de las obligaciones. Sí. Ok, gracias. Como solo explicado para los demás. Perfecto. Y bueno, y prácticamente, específicamente, para ya no llevar más tanto en el caso de las obligaciones, no serán deducibles ninguno de los donativos que se les otorguen a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan acceso a participar en eventos de cualquier índole. Así como tampoco aquellos que se considera como una donación de servicios. Eso no es deducible para las personas que se los otorguen. Por ejemplo, ¿cuál sería no deducible una donación en servicios? Por ejemplo, digamos que yo, como Santa Marina, les doy como donativo mis servicios por consultoría. Eso no se consideraría deducible porque específicamente te dice que no es deducible la donación de servicios. Y bueno, prácticamente eso es lo que es importante que ustedes tengan en cuenta. En caso, por ejemplo, de que se liquide o se cambie de residencia también, ¿cuál es la obligación que tengo que hacer? Es
que yo debo de informarle al SAT respecto del importe y los datos de los bienes que yo utilicé, que fueron destinados para el patrimonio de mi objeto social cuando yo me liquide. ¿Y qué pasa si yo no le informo al SAT? Si yo no le informo al SAT del uso de los bienes que se dieron para la donataria, esto se va a considerar como que yo omití un ingreso y entonces esos donativos van a tener que pagar impuestos sobre la renta. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando liquiden o cambien de residencia esta donataria, deben de informar al SAT del destino de la totalidad de su patrimonio. De lo contrario, se va a considerar que esto es un ingreso y por lo tanto deben de pagar impuestos. Otra consideración importante es que en caso de que a ustedes igual se les haya revocado se les haya revocado la autorización, creo que ya lo había mencionado previamente, igual deberán de informar el importe de los datos, bienes y demás que fueron utilizados y que efectivamente se transmitieron a otra donataria autorizada. Prácticamente esa es la parte en la cual son todas las obligaciones que hay para una donataria autorizada. Esto es igual a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo puedo? Y ahora sí, Cari, si pasamos a la siguiente slide. ¿Cuáles son las actividades? Que esto es una pregunta que nos hacían en el chat. Es ¿sobre qué actividades yo puedo solicitar una donación, donativos que se consideren deducibles del extranjero? Bueno, en este caso específico, solamente está limitado a ciertas actividades, no son todas las que, por ejemplo, se mencionaron previamente, sino que solamente son las asistenciales, aquellas que se consideran educativas, como ya mencionaba Cari anteriormente, que pueden ser de investigación científica o tecnológica, las culturales, ecológicas y en el caso específico para protección del medio ambiente, ¿no? Animales en peligro de extinción, museos y bibliotecas. Únicamente solo respecto de estas actividades. No se puede solicitar autorización al extranjero respecto de otras que no caigan dentro de este rubro. La siguiente, por favor. Cari, la siguiente slide, por favor. Ahora, en el caso de, ¿cuáles son los requisitos que yo debo de cumplir para poder recibir justo esos donativos del extranjero? En realidad, los requisitos que yo tengo que hacer justo para poder cumplir con esto es, yo no puedo recibir una autorización, esta autorización para recibir donativos deducibles del extranjero si yo no tengo primero mi primera autorización. Es decir, si yo no me he considerado ahorita como donataria autorizada y el Servicio de Administración Tributaria no me ha otorgado ese permiso, yo no puedo pedir esta segunda autorización. Entonces, como lo tienen que ver ustedes, primero debo de cumplir el primer paso, que es, tengo que tener autorización como donataria autorizada y ahora sí, como segundo paso, puedo solicitar autorización para poder recibir esos donativos del extranjero. Entonces, solamente respecto a las actividades que ya les mencionamos, ¿y esto qué implica? ¿Cómo puedo yo solicitar esa autorización? Para que ustedes puedan solicitar esa autorización, lo que tienen que hacer ustedes es llenar una ficha. Esta ficha es la número 21, que se llama solicitud de autorización para recibir donativos deducibles de conformidad con el convenio para evitar la doble tributación celebrado entre Estados Unidos y México. Esto no significa que esté limitado a que yo nada más puedo solicitar donativos que vengan de Estados Unidos, sino que esta ficha específicamente se refiere a este país en específico porque este tratado específicamente prevé la posibilidad de que estos donativos se consideren deducibles para efectos de las compañías o entidades o donativos que provengan de Estados Unidos. Ahora bien,
¿Qué hay que analizar o qué es importante que le digan a sus donantes, por ejemplo, en el caso de que no provengan de Estados Unidos, es verificar si bajo el tratado específicamente esos donativos se consideran deducibles para el residente en el extranjero de otro país que no sea Estados Unidos? ¿Y cuáles son los pasos que tengo que seguir? Ahora bien, ¿cómo lo puedo hacer? Te tienes que meter a una liga a través del buzón tributario del SAT. En esa liga, específicamente te dice dónde puedo presentarlo, ¿no? Y es www.sap.gov.mx, empresas, sin fines de lucro, iniciar sesión. Prácticamente esa es la liga a la que deben de entrar. Una vez que se entra a la liga, lo que debo de hacer es, precisamente, voy a registrar mi RFC, prácticamente se abre la liga del SAT, registro mi RFC, pongo mi firma o mi contraseña y entonces se entra al portal. Una vez que se entra al portal, ¿qué es lo que debo de seleccionar? Debo de seleccionar la opción otros trámites y servicios. Ya después de que se da clic en esa opción, es autorización para ser donataria. Y ahí les va a aparecer el formato electrónico con la solicitud de autorización para recibir donativos deducibles. Y ahí se tendrá que llenar todos los datos que se le solicite, como teléfono, correo electrónico, nombre del representante legal y demás. Ahora, se tendrá que elegir cuál es la actividad que yo voy a llevar a cabo, que debe de ser de las actividades que justo nosotros les mencionamos en el apartado anterior, ¿no? Como asistenciales, culturales y otras que están listadas. Y posteriormente debo de seleccionar, seleccionas la actividad, se guarda y ahora sí, en solicitud de autorización se elige extranjero. Es bien importante que pongan extranjero porque esa es justo la solicitud nueva que van a ustedes a solicitar. Y ahora sí, deberán de adjuntar toda la información específica que se les requiera. Y una vez que ya se adjunte, van a ustedes tener que manifestar cualquier especificación, que en el caso sería poner, por ejemplo, solicitud de autorización para ser donataria que recibe donativos que se consideren deducibles del extranjero, ¿no? Finalmente se va a firmar esa solicitud, se envía y se envía a través del portal del SAT, se obtiene, ustedes van a obtener un acuse y finalmente pues ya lo único que ustedes van a es guardarlo. Y ¿qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, en caso de que no necesariamente hay que estar conscientes, no necesariamente yo nada más primero tengo que llevar todo el trámite anterior y esperarme para solicitar esta segunda autorización? No, también lo puedo hacer a la par. ¿Y cómo lo puedo hacer a la par? De forma simultánea, es decir, solicitar mi autorización nacional y la autorización de donativos del extranjero. Es que en esa solicitud, lo único que ustedes van a tener que hacer es adjuntar justo los estatutos de la sociedad, o el contrato de fideicomiso en su caso. Se tendrá que revisar que el objeto social esté vigente, obviamente, por el cual solicitan la autorización, cumplir con los requisitos de patrimonio y liquidación, que son las cláusulas que ya mencionábamos anteriormente, y el representante legal, y poner quién es el representante legal, ¿no? Para que, y así como el documento que les sirva para acreditar las actividades por las cuales van a solicitar la autorización, que es la constancia que ya habíamos explicado previamente. Y de igual forma deberán los datos de inscripción en el registro público de la propiedad de los instrumentos, es decir, deben de poner, por ejemplo, si su escritura pública está en trámite, se deberá de adjuntar la carta del notario en el cual se especifique que su trámite que su inscripción está en trámite en el registro público de la propiedad, y únicamente basta esa carta del notario, o sea, que otorgó la escritura. Pero eso no significa que con esa carta es suficiente, sino que una vez que ustedes obtengan ya la inscripción,
ustedes deberán de enviar, o sea, la boleta de inscripción a la autoridad para que ya conste que ustedes ya la obtuvieron. ¿Y esto dónde se hace? A través del buzón tributario. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la autoridad no les va a emitir ningún recibo de recepción respecto de la boleta de inscripción que ustedes manden de forma posterior. Y únicamente también se deberá juntar cierta información en el caso de los fideicomisos cuando ustedes tengan bienes inmuebles. Si no tienen bienes inmuebles, entonces no es necesario que se envíe, digamos, esta información respecto de los bienes inmuebles. Y bueno, una vez que ya ustedes reúnan los requisitos para esta segunda autorización, ¿qué es lo que sucede? La autoridad les va a emitir un oficio constancia en el que les informa que su organización ya obtuvo la autorización y qué va a hacer. Se les va a notificar precisamente por el buzón tributario de la empresa y ahí es donde se va a dar a conocer en el anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal el nombre de la donataria. Eso significa que ustedes ya obtuvieron la autorización y de igual forma ese anexo se publica en el Diario Oficial de la Federación para que nada más ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Y ¿qué condiciones debo de cumplir o qué requisitos en el momento que estoy haciendo todo este trámite? Obviamente debo de tener mi firma vigente y mi contraseña, así como también debe estar vigente la del representante legal. Nuevamente, pues ya debieron haber tenido su autorización nacional para poder recibir los donativos deducibles. Y finalmente, deben de señalar una dirección de correo electrónico para que ustedes puedan recibir los avisos que la autoridad les vaya a realizar. Y eso deben de estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Si ustedes no están al corriente de sus obligaciones fiscales, la autoridad fiscal les va a negar la autorización. Una vez que la autoridad pues ya verifique precisamente, entonces ya les van a emitir su resolución. ¿Cuál es el plazo para que la autoridad me diga, oye, ¿cumpliste con todos los requisitos, sí o no? Son 3 meses. Si en 3 meses llegara a pasar que la autoridad no te contesta, esto se entiende como que te negaron la autorización. Ahora, en caso de que sí, pues precisamente se les va a notificar en su buzón tributario y es importante que ustedes tengan en cuenta que la autoridad, por el mismo buzón, les va a poder requerir información adicional. Por eso es bien importante que una vez que ustedes presenten esta autorización estén súper al pendiente de su buzón tributario para que se percaten si la autoridad les pidió alguna información adicional. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para, si les notifican que deben de presentar información adicional? 20 días, ¿ok? 20 días hábiles a partir del día siguiente en el que surte efectos la notificación. Entonces, si ustedes no llegan a cumplir con este requerimiento de información, de igual forma les van a rechazar la autorización. ¿Cuál es la vigencia que tienen ustedes una vez que ya les otorgaron la autorización? Es solamente 1 año. Entonces, ustedes tienen que estar súper al pendientes y cada vez que ya se vaya a vencer el plazo y demás, que ustedes estén súper al pendientes de que al año cumplan con los requisitos y solicitar la renovación en su caso para que ustedes puedan seguir siendo tratadas como donatarias autorizadas, porque como ya lo vimos si ustedes no llegaran a cumplir, van a tener que transmitir todo su patrimonio inmediatamente a otra donataria autorizada que pueda recibir esos donativos. ¿Cómo debo de presentar mi información? ¿Cuál es la forma? Todo debe de estar digitalizado, o sea, en un formato de PDF y no puede exceder de peso de 4 megabytes. Y en caso de que exceda eso, entonces ustedes van a tener que adjuntar como máximo 5 archivos por solicitud y lo puedes dividir en varios archivos para que puedas no pasarte del peso. Y que es otra cosa que les van a pedir o que les puede pedir la autoridad, es que si, por ejemplo, ustedes presentaron un documento digitalizado y la autoridad dice, no
no me queda, o sea, no me queda claro que este sea tu original, te lo puedo requerir porque tengo duda de la autenticidad de ese documento. Entonces tiene un plazo de 10 días hábiles para pedirte justo que presentes el original y copia certificada del documento. De igual forma, también te van a requerir, es súper importante que ustedes se fijen cada vez que suban un documento que este sea súper legible, porque si hay algo que no se pueda ver bien o que tiene esté borroso y demás, no les van a aceptar la información. Entonces, súper cuidado cada vez que ustedes escaneen la información, que todo esté súper legible, que esté súper claro, para evitarse que la autoridad nuevamente le requiera y que entonces se retrase el proceso para que ustedes puedan solicitar la información. Y bueno, prácticamente esto es, o sea, la información que ustedes deben de tener en cuenta para poder presentar, digamos, esa solicitud. Pero, ¿qué acarrea esto? Que adicional a las obligaciones que yo ya les había comentado como donataria autorizada normal, ustedes tendrán, tendrán que cumplir con obligaciones adicionales. Es decir, que lo que ustedes van a tener que hacer es que una vez que ya les otorguen la autorización, van a tener que elaborar y mantener a disposición del público en general durante 3 años un estado de posición financiera, así como una relación de sus administradores y empleados que hayan recibido más de 295,000 pesos por concepto de honorarios, compensaciones o cualquier otro. Entonces, súper importante que tengan en cuenta que 3 años tienen que mantener esta información. Sí, son justo los megabytes, son 4 megabytes los que debe de ser por de peso del documento. Ahora, ¿qué es otra consideración que es importante? Es que ustedes, como donataria autorizada, no van a poder recibir más de 1/3 parte de sus ingresos en cada ejercicio por los siguientes conceptos, es decir, por otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles, intereses, dividendos o regalías. Entonces, en este caso, 1/3 parte de sus ingresos está limitada. No puedes recibir más de 1/3 parte de tus ingresos totales. Así como utilidades que provengan de actividades que no son relacionadas sustancialmente con tu objeto social. Si digamos, a lo mejor ustedes están prácticamente haciendo una actividad que es meramente cultural y resulta que ustedes tienen, digamos, como donatarias a vender cosas que no están relacionadas con su objeto, entonces pues ahí nada más tener en cuenta que ustedes no pueden recibir más de 1/3 parte del total de sus ingresos cuando se trata de ese tipo de situaciones. Y Cari, si quieres pasamos a la siguiente slide. Y prácticamente pues eso sería todo de nuestra parte. El límite justo sí es por ejercicio, pero eso no es que sea un tope salarial, sino que más bien prácticamente es que tú vas a tener como obligación mantener una relación. Es decir, o sea, tengo que llevar un registro de aquella persona a la cual recibió por empleado, por comisión, 295,000 pesos, y si es por ejercicio. Si quieres, de una vez podemos entrar ya en la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Si quieren, igual y podemos contestar por el chat o quieren alguien comentarlo en el micrófono, como gusten, porque tenemos varias preguntas en el chat. Yo una pregunta, Berenice Rivera. Hola, ¿Sí se Berenice. oye? Sí, ok. Sí. Decías que debe considerarse que por 3 años tiene abierta los ingresos o los pagos. Ahí me confundí un poquito de lo que se hizo con los recursos o con los donativos extranjeros. El estado de posición financiera. Sí, prácticamente aquí lo que hay que hacer es mantener a disposición del público en general un estado de posición financiera. Y de hecho también la otra cuestión que también es
esto es una cuestión de transparencia. Entonces también se tiene que mantener en el público, con el público en general, cuál fue el destino que ustedes, o sea, le dieron a los donativos. Pero esto siempre y cuando hayan sido recibidos, o sea, destinados a influir en la legislación, es decir, cuando se quiere modificar una ley. Ahí es específicamente respecto de cuando yo utilicé todos mis donativos con la única finalidad de que quiero modificar alguna legislación o normatividad. Ok, gracias. Sí, de nada. Unas preguntas. Sí, vamos a compartir la presentación. Solo vamos yo creo que a quitar los links de la presentación. Desde la presentación no se ven, pero les vamos a mandar la presentación y los links de cada uno de los formatos que hay que llenar, el modelo de estatutos, la constancia, todo eso se lo vamos a facilitar en un documento para que sea mucho más fácil identificarlo. Buenos días. Hola. Buenos días. Una pregunta muy rápido. La carta de certificación, o cómo se llama, de acreditación de actividades, ¿tiene vigencia o hay que renovarla? Sí, hay unas que tiene, dependiendo a qué actividad, por ejemplo, hay uno que tiene vigencia de 3 años, pero por ejemplo, en un convenio de obras y servicios públicos es hasta convenio, o sea, hay veces que el mismo convenio te dice que es 1 año, 2 años, entonces sí hay que ver cuál sería esa constancia, pero en términos generales es de 3 años, salvo en los casos específicos, y hay unas, en la resolución miscelánea están los casos en los cuales también se los podemos compartir, ahorita no los anotamos, cuando no es necesario que tenga una vigencia, esa constancia. Gracias. Disculpen, ¿Ya podemos continuar? ¿Me escucha? en cuanto a los Sí. salarios, buenos días a todos. Muchas gracias por este asesoramiento. En cuanto a los salarios, si se trabaja con voluntarios y no se paga, y no se puede ser uno, sería un requisito que no cubre uno. Los salarios, pero como deducción, o sea, que no les pagan sueldo, ¿te refieres? O, Solo se trabaja con personal voluntario. ¿y les dan algún apoyo económico? No. Pero, o sea, no les dan, o sea, no, ahí no habría tema porque no están haciendo gastos que son deducibles y que no cuentan con comprobación, sino simplemente tienen voluntarios, pero no están haciendo erogaciones que beneficien a terceros. Y si se hace erogaciones, nosotros brindamos ayuda a mujeres con embarazo en crisis. Entonces, se les da lo que es la asistencia, se les ayuda en sus análisis, en sus consultas, en el parto, con ropita para bebé, despensa, y bueno, el lugar donde estamos dando el servicio, también requiere los servicios, luz, agua. Sí, y eso en realidad hoy no tiene ningún comprobante, ¿no? O sea, hoy ya nada más les dan, voy a decir una cantidad, ¿no? Dos al mes. ¿Y ustedes qué obtienen? O sea, ¿qué documento les entregan para decir, oye, recibí 200 pesos? ¿Cómo sabe la autoridad que efectivamente los donativos fueron destinados a apoyar a esta persona vulnerable? Bueno, nosotros ya tenemos 30 años trabajando, tenemos nuestra acta constitutiva, todo, y pues prácticamente son los testimonios, las chicas que van a recibir su despensa, no podemos generar un acuse de recibido. Sí, y esa es una, Margarita, ¿verdad? Es una pregunta que anteriormente yo creo que con la reforma no tenías el tema, porque con el tema te permitía, por los montos podrías no tener los comprobantes fiscales, ¿no? Si eran menos de 2,000 pesos, no tendrías que tener un comprobante fiscal, pero con esta reforma que entró en vigor este año, si tú ves uno de los cambios es justamente que te incluye como
gasto no deducible cuando no tengas el comprobante fiscal. Yo lo que te sugiero, y eso es un cambio que no solamente en tu asociación, sino fue un cambio que impactó a muchísimas donatarias en las que ejecutan directamente la obra y les otorgan el apoyo económico a las personas beneficiadas, en donde dicen, oye, pues no me van a dar un comprobante fiscal, pues precisamente, oye, yo le estoy dando el dinero, le estoy dando para que ella vaya. Yo ahí sugería dos cosas, por ejemplo. Uno, si ella va a sacar análisis de laboratorio, o sea, si lo va a destinar para compra de comida, laboratorio, donde puede obtener una factura, solicitarle la factura que esté al nombre de la asociación. Sí, en cuanto a facturas y cifras, inclusive las donaciones que nos hacen, les damos comprobante para hacerlo deducible de impuestos. Okay, pero tu beneficiaria, por ejemplo, la persona a la que tú apoyas, tú le das no sé, voy a decir, una cantidad fija al mes y ella te entrega una factura o simplemente yo te doy 200 pesos y tú veías lo que quieras con esos 200 pesos. Pues a veces es en especie, por ejemplo, tenemos acuerdos con algunos médicos que nos van a dar una consulta al mes y al médico le damos un comprobante para que él deduzca de sus impuestos. Pero a la chica en sí que recibe la consulta, no, o sea, que recibe la despensa, tendríamos que hacer acuses de recibo. Acuses de recibo, sí, pero el de la despensa, por ejemplo, lo importante en tu caso en particular es que tú tengas un comprobante fiscal de todos los gastos que realices, o sea, pero del gasto me refiero de la despensa, si vas a pagar el laboratorio de esta chica, si vas a pagar el doctor, o sea, diferente a la persona, sino de los terceros, tú tienes que obtener un comprobante fiscal para que ampare el gasto. Y entonces una vez que le dices, porque tú no le das en realidad el apoyo en efectivo, se lo das en especie, le das, ¿no?, tu despensa, pero ya la despensa a quien se lo compraste sí tienes que tener tu comprobante fiscal. Y en eso yo te recomendaría como una mejor práctica es sí tener muchos lo tienen así una lista simplemente del BNE, ¿no? Y le pides identificación, o sea, para que sepan a quién fue destinado, ¿no? Porque aquí dicen, oye, ¿cómo sé que tú estás destinando los donativos que recibes para apoyar a esto, ¿no? En esta labor. Bueno, pues aquí tengo la identificación ¿no? Voy a poner un nombre de Sandra, aquí está, ¿no?, qué recibió, cuándo recibió y todo, ¿no? Y yo, ¿no?, a lo mejor una foto, no de por privacidad de datos luego, ¿no? Pero decir, aquí está el paquete, ¿no? Y aquí está su identificación, y aquí, sí, pues, o sea, no estoy desviando los recursos, eso es lo que valdría la pena hacer. Gracias. Sí, ¿puedo preguntar algo respecto a lo que mencionaban de los gastos hormiga? Sí, Eleazar, nada más un momentito. Margarita, si gustas, al final de la sesión les explicamos cómo, o sea, si gustas profundizar más en tu duda, al final de la sesión les explicamos cómo es solicitar a través del Centro Mexicano Pro Bono alguna asesoría legal gratuita para que puedas dar continuidad a este tema si gustas. Y entonces, ahorita continuamos contigo, Eleazar. Por ahí vi que también M. Hernández quiere hacer un comentario y ya después te comparto algunas dudas que nos hacen en Facebook. Así que adelante, Eleazar. Entonces, es sobre lo que mencionaban de los gastos hormiga, pues que todas las fundaciones tenemos, ¿no? Que no puedes, no te dan factura de taxi, no te dan factura. Algún servicio que te hace, por ejemplo, que das para gasolina, algunos vales para... Y gastos menores que siempre salen. Comentaban que sí se puede respaldar con una factura de otras cosas que sí puedan respaldar, pero hasta 2,000 pesos, esto que ha salido últimamente, pues. No sé si tengan información de que se estaba el tema en el Congreso con respecto a la suspensión del servicio. Creo que ahí estaba también este aspecto del respaldo de facturas. Mi duda es si es lo mismo o es otra cosa que se está viendo en el Congreso. Es otra cosa, lo que se está viendo en el Congreso es para efectos que eso me imagino lo que de la reforma laboral, o sea, para restringir, eliminar o poner candados a la subcontratación.
que ese es otro tema diferente. Outsourcing, digamos, ya sea El insourcing, outsourcing, exacto. insourcing, outsourcing, pero es totalmente, o sea, diferente, inclusive aplicaría a cualquier donataria, o sea, eso alcanza a cualquier tipo de sociedad. O sea, hasta ahorita, yo no soy laboralista, pero la intención es o limitar o eliminar la subcontratación. Ok, entonces en nuestro caso sí se puede seguir pagando gastos que no se facturan, con facturas nada más que no pasen de 2,000 pesos, ¿no? Eso sí Bueno, sigue aplicando. lo que pasa es que ahí, con la reforma que entró en vigor en este año, eso sería un gasto no deducible, porque anteriormente te permitía, te decía las redacciones, salvo que no reúna los requisitos del comprobante fiscal, y te permitía, te estaba la limitante de los 2,000 pesos. Pero hoy, en este año, justamente se elimina y te dice cualquier gasto que no sea deducible. Eso te lleva a la consecuencia que los gastos hormiga no van a ser deducibles. Y entonces vas a Ok. determinar un remanente distribuible. Ajá, y eso es ya a partir de De este año. De este año. ya, enero en adelante. Ya. Sí, o sea, es una reforma que de hecho la red estuvo muy activa y ha habido muchas posiciones en cuanto a que muchos de gastos hormiga dices, oye, alguien, vino el plomero y me arregló, puse un Sí. foco, son 200 pesos, o el mensajero que va y viene y me trae, pues no me va a dar un comprobante fiscal, ¿no? Entonces, hubo mucha controversia, ha habido inclusive, y eso luego lo podemos cerrar con la red, amparos en relación con esto, decir, oye, yo entiendo que no pueden exceder de 10,000 pesos, ¿no? Pero eran montos justamente mínimos en el cual eran pues, gastos, la caja chica, ¿no? De alguna manera que tienen, que haces para solventar este tipo de gastos. Sí, pues sí, precisamente con esa disposición están pues dando el muere pues a la caja chica, ¿no? De que esto es la gente que, por ejemplo, hay un plomero, como dices, que no te va a hacer el trabajo porque él no puede facturar, pues, no está dado de alta en Hacienda, no te va a facturar, entonces no te va a hacer el trabajo. Ahí empieza a batallar Exacto, del diario, ¿no? exactamente. Bueno, gracias. Si quieres, vamos contigo, Hernández. Sí, Hola. ¿Sí me escucho? sí. Sí. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Antes que nada, tengo yo dos preguntas. Mira, yo soy Fundación de Segundo Piso, atendemos salud, educación y medio ambiente. Mis preguntas van relacionadas a lo siguiente. Al inicio, cuando mencionaban que hay que elegir una actividad preponderante para solicitar la donataria en el extranjero, esta actividad preponderante debe de ser en la que vamos a estar solicitando estos apoyos. Ejemplo, básicamente lo que nosotros, para lo cual la queremos, nosotros somos una fundación de un grupo hotelero, ¿sí? Y queremos y recibimos muchísimo turismo extranjero. Claro, ahorita con la pandemia está complicado, ¿no? Pero si las cosas vuelven a la normalidad, ¿no? Nuestro turismo básicamente es americano, canadiense e inglés. Entonces, es motivarlos a que se unan a los programas de ayuda que tiene la Fundación aquí en México, ¿no? Al huésped extranjero. Entonces, estas donaciones que recibiríamos generalmente por la página de internet o las recibirían en el hotel hacia la fundación, pues a lo mejor algunas van a estar relacionadas a medio ambiente, algunos van a querer apoyar a la parte educativa. Entonces, ahí la pregunta es, ¿la actividad preponderante que yo estoy eligiendo debe de ser acorde a la que yo estimo que voy a recibir más recursos del extranjero o no tiene nada que ver? Y la segunda pregunta es, entiendo que esta solicitud es solamente para Estados Unidos. Si yo empiezo a recibir donativos de Canadá o de Inglaterra, ¿hay algún problema? ¿Necesito tener la donataria también del extranjero o puedo estarlo recibiendo sin haber solicitado este permiso? Gracias. Pues en este caso específico, prácticamente, o sea,
no se pueden recibir donativos del extranjero si no se tiene esta segunda autorización. Y en el caso específico, es importante, o sea, que se considere efectivamente, o sea, que tienes que tener una actividad preponderante. Sin embargo, o sea, que puedas demostrar y que también esté incluido dentro de tus estatutos las otras actividades por las cuales se va a prestar, digamos, este servicio, porque al final lo que vas a tener que acreditar es que específicamente el donativo por el que estás recibiendo está acorde con lo que estás realizando en tu donataria. Y para esto no solamente vas a tener que cumplir con eso, sino que también vas a tener que tener las constancias que te acrediten respecto de cada una de las actividades a realizarse. O sea, Que ahí lo que valdría la pena es que hoy no pueden ser donataria del extranjero porque no califican en ninguna de esas actividades. O sea, de lo que comentó usted, no está la del segundo piso. Dentro de Perdón, los ahí me requisitos. perdí. O sea, de lo que mencioné, ¿ninguna califica? Hoy, de lo que nos comentaste, la única autorización que tienen es para ser donataria de segundo piso. No tienen otra autorización. Para hacer una donataria que reciba donativos en el extranjero, solamente 5 rubros, los cuales pueden, no 6, que son asistenciales, educativas, culturales, ecológicas, tecnológicas, reproducción de especies, museos y privados. No está una de segundo piso. A ver, perdón, me estoy confundiendo, haz de cuenta. Yo aquí tengo, primero sacamos la donataria en la cuestión como asistencial, como si fuera Ok. una sede primer piso. Después, el año pasado, sacamos ya el permiso para donar a las Segundo demás, piso. ¿no? Tengo Ok. esas dos. Dos. Ok. Pensé que nada más tenías una sola. Ok. pues la asistencial sí podría, ¿no? Exacto. Tienes la asistencia que tú haces. Ok, entonces sí pudiera solicitar la donataria en el extranjero. Sí, porque tienes Respecto solo de la asistencial. asistencial. Ok, ok. Y entonces dices que hasta que no tenga esta en el extranjero, pudiera yo recibir donativos de otras partes fuera de Estados Unidos, pero hasta que no la tenga. Es un tema, en realidad no te dice la ley qué sucede, si puedes o no recibir donativos del extranjero, porque más bien la finalidad de esta alternativa es que para el extranjero sea deducible. De lo contrario, pero ahí está sujeto a las leyes. Me voy a Estados Unidos, nosotros no sabemos si en Estados Unidos, en Canadá, de por sí sea deducible, o sea, más bien dices, oye, pues eso es un tema fuera de México, pero bajo el tratado justamente te dice, oye, las donaciones que haga una persona, voy a hablar de una persona física que vaya a su hotel, que diga, ay, si quiero donar, bueno, ustedes tienen que decirle, oye, pues bajo el tratado, aparentemente, digo, puedes hacer esas donaciones que serán deducibles, pero tú tienes que consultar a tu propio asesor fiscal en Estados Unidos que te diga las limitaciones y todo, ¿no? Si ustedes tienen de Canadá, en Canadá habría que ver si para ellos en sí es que yo puedo hacer donaciones y no me pasa, no necesito esa formalidad como en Estados Unidos. Lo conveniente es sí tener esta de donativos en el extranjero, porque hay un argumento que tú puedes tener, es, oye, la ficha te habla de Estados Unidos, nada más te incluye Estados Unidos, pero eso no significa que sea limitante, a lo mejor ellos en Canadá no necesitan el tratado, sino su ley de impuesto sobre la renta les permite efectuar donativos a México sin que tenga que estar en tratado, ¿no? Entonces yo sugeriría que siempre sería recomendable tener esta autorización. Y ahí en realidad yo creo que ahí hay mucho campo de interpretación a que si para un canadiense, un europeo, no sería deducible, ¿no? ¿O qué sucede si se las otorgan? Pues de modo de decirle, no, te la voy a regresar porque no puedo recibir donativos, ¿no? O sea, tampoco tendría sentido, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Tengo una duda. Al ser donataria, al tener esta autorización para recibir donativos del extranjero,
¿nuestro recibo deducible le sirve a las personas del extranjero que hacen esta donación o ese es un proceso diferente? Pues específicamente, sí, o sea, justo le sirve, pero no significa que esto vaya a ser deducible para él. Que nuevamente hay que confirmarse en la legislación de ellos para ver si eso califica como deducible para ellos. Pero, o sea, sí, el CFDI que tú sirves le podría servir para que él pudiera darle efectos en el extranjero. Es que ahí estamos en una situación que es una legislación externa, o sea, no es mexicana. O sea, tú le emites tu comprobante, ¿no? Tu CFDI de donativo, y el francés, el español, el canadiense, bajo su legislación, tiene que revisar que si ese donativo para él es de o no. Hay países donde son muy formalistas, pero es algo, digamos, yo lo que te sugeriríamos es poner, oye, no a manifestar que es, de alguna manera, te afirmo que es deducible. Es, oye, pudiera ser ocupado para que sea deducible y tú tienes que revisar con tu propio asesor fiscal en tu país de origen si ese donativo es deducible. Ok, gracias. Veo por ahí que también Lizeth San Román levantó la mano, entonces si quieres vamos contigo, Lizeth, y ya procedo con las preguntas de Facebook y después retomo contigo, Ana Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos donatarias, nos autorizaron apenas en el mes de marzo, de hecho ahorita se va a vencer, somos culturales, pero por lo de la pandemia no pudimos hacer nada porque seguimos pausados, pero ahorita se va a vencer. Entonces mi pregunta es, ¿la renovación la puedo hacer ahorita? Mi vencimiento es el 27 de este mes. ¿Podría meter ahí mismo la internacional para pedir donativos o tienen que ser trámites separados? Se puede llevar a la par, o sea, no necesariamente tiene que ser separado, como habíamos mencionado previamente, puede solicitar las dos al mismo tiempo en la plataforma, primero la nacional y cumpliendo con los requisitos de la extranjera, pero para que se pueda autorizar la extranjera, efectivamente te tienen que primero otorgar la autorización de la nacional y luego posterior la extranjera. Y si se puede, todavía faltan unos días para que venza, ¿puedo meter de una vez ahorita la renovación o tengo que esperar a que venza? Porque parece ser que la plataforma no permite, te dice que hasta después, según ahí, lo que leí, que al día siguiente del vencimiento tiene uno que meter para la renovación. ¿Está bien o está mal eso? En realidad te va a dejar el sistema hacerlo si no ha vencido el plazo. O sea, no es de que si esté bien o esté mal, sino que el mismo sistema no te va a dejar. Entonces, la recomendación de ustedes es esperar, meter el documento y después me espero para la internacional, una vez que esté renovada. Sí, porque lo contrario no vas a tener la autorización y si no tienes esa autorización, entonces no puedes solicitar la segunda. Ah, perfecto. Pues muchas gracias, eso es todo. Sí. Gracias, Lizeth. Bueno, les comparto unas preguntas de Facebook. Primero, Edgar nos pregunta si pueden repetir cuál es el fundamento legal para ser donataria de segundo piso. Está en la ley del impuesto sobre las rentas, ahorita se los comparto, pero es la de apoyar económicamente a otra donataria. Creo que está en el 80 y algo. Pero ahorita se los comparto, ahorita lo busco. Gracias. Y bueno, mientras tanto, nos hicieron una pregunta de qué es lo que recomiendan si una organización ya solicitó más de 2 veces su inscripción ante Hacienda y, o sea,
No se le ha autorizado, dice que ya subsanó las observaciones de Hacienda y elaboraron el acta de asamblea y nuevamente pues les han rechazado este trámite. Ahí sería la primera vez entonces que solicitan. Yo lo que ahí sugeriría es ver si los estatutos son textuales al como se lo compartimos. O sea, eso sería el primer comentario. Dos, es verificar, no sé si el SAT les manifestó en su resolución las razones por las cuales no les estaba dando la autorización o simplemente se les negó por ese rechazo. Normalmente sí incluye el fundamento de decir, oye, tus estatutos no cumplen con los requisitos, ¿no? O el representante legal no tiene firma activa, o no, en tu acta se te olvidó incluir el RFC, ¿no? Yo creo que valdría la pena ver los motivos por los cuales el SAT lo rechazó, pero independientemente de conocer eso es, uno, mejor olvidarse de los estatutos que habían preparado con anterioridad y hacer el modelo de estatutos ya preaprobado por el SAT y ya nada más buscar el otro que esté de forma del representante legal, que tenga firma y ¿no? Que esté domicilio, que esté también su situación fiscal regular, o sea, que esté localizado, que no tenga opinión desfavorable, o sea, porque luego el SAT en realidad sí es muy minucioso, digamos, en revisar que esté corriente también la posible donataria en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y mucho es porque los estatutos incluyen alguna palabra, eso nos ha pasado, que no les gusta, ¿no? Que no se sienten cómodos y entonces lo rechazan. Ok, dos preguntas más y seguimos contigo, Ana Rodríguez. Entonces, si ya cuento con la autorización de donataria para recibir donativos en el extranjero, ¿se tiene que hacer la solicitud de ser donataria internacional? ¿Sí escuché? Perdón, es que no alcancé a escuchar. Ah, ok, repito. Bueno, que si ya son donatarios, o sea, si ya se tiene la autorización de donataria, para recibir donativos en el extranjero se tiene que hacer la solicitud de ser donataria internacional. Sí. O sea, justo, primero obtengo mi autorización nacional, o sea, la primeritita para ser donataria autorizada y posteriormente requiero, si quiero solicitar esto, hacer una segunda solicitud. En caso de que no, o sea, que sea de nueva creación, se puede hacer a la par. Okay, pero gracias. solamente que no tiene que ser una condicionada, o sea, ya tendría que tener, eso es bien importante. Si se hace de manera paralela, la nacional y la extranjera, ahí no te permite no entregar la constancia de acreditación. Forzosamente tienes que tener ya la constancia. Ok. Y bueno, la última, hay que realizar cambios al acta constitutiva para recibir donativos del extranjero y si durante el tiempo que esté en trámite podemos seguir recibiendo donativos. Sí, o sea, básicamente puedes seguir recibiendo donativos sin problema. El punto de la autorización, como decíamos, es precisamente para que al extranjero que te va a dar esos donativos pudiera calificar como deducible. Y y la otra pregunta era, Se tienen que modificar los estatutos. y lo de los estatutos, prácticamente, o sea, en realidad no es que se tenga que modificar, o sea, más bien se tiene que seguir el modelo del SAT, y prácticamente solamente se puede solicitar por las actividades del listado que ya vimos. O sea, si tú estás realizando una actividad que no está autorizada para poder recibir donativos, pues entonces precisamente tendrías que modificar los estatutos tal vez para incluir esta actividad y pues poder comprobar que lo vas a realizar. Pero creo que lo que te preguntan es si creo que por ahí va encaminada Steph, si tengo una cláusula especial bajo el modelo de estatutos por recibir donativos en el extranjero.
como las de patrimonio, liquidación, que son obligatorias. Pues prácticamente, o sea, no se tendría que modificar, o sea, es el modelo que ya está previsto. Ok, perfecto, gracias. Vamos contigo, Ana. Ay, hola, ¿qué tal? Oye, como transparencia, cuando uno empieza a recibir donativos del extranjero, ¿sería recomendable tener una cuenta bancaria solo para estas donaciones? Para mejor control fiscal y todo y comprobación. ¿O todo puede generar en una sola cuenta? Pues en realidad para efectos prácticos, o sea, entre más sencillo tú puedas identificar de dónde provienen, digamos, esos donativos, es mucho mejor, porque te evitas temas, o sea, con el SAT a lo mejor, y también de identificar de dónde provienen. O sea, si lo puedes tener y no te causa tema, o sea, es una manera de identificar mucho mejor o tener mayor control de dónde estás recibiendo tus donativos. Ok, y otra preguntita, ves que ahora existen plataformas de crowdfunding que te hacen una recaudación en Estados Unidos y ellos hacen la recaudación, entregan los recibos deducibles y únicamente te hacen a ti la transferencia y tú haces un recibo deducible nacional. Para esto no tendríamos problema, ¿verdad? No, como institución no se tiene problema en participar en este tipo de plataformas mientras yo emito un recibo deducible nacional, ¿no? Por esa cantidad recibida. Mientras sean de las entidades autorizadas, no tendrías ningún tema. Ah, ok. Ahí ya nada más lo que me llama la atención, si es una plataforma extranjera, ¿por qué emites un CFDI nacional? Porque ella me hace la recaudación, la bolsa, Ajá. ella lo deposita, o sea, la bolsa de todas las donaciones que hace fuera, ella hace una bolsa y esa bolsa me la deposita completa a mí. Y ella emite los recibos deducibles en Estados Unidos de las personas que les están donando. Y yo en México le emito un solo recibo deducible por ese monto global. Ok, pero fíjate que, digo, ahí es bastante interesante, pero pero ahí estarías aplicando para la de donativos en el extranjero, ¿no? Porque ahí estás recibiendo un donativo del extranjero, no un donativo Entonces sí nacional. sería mejor recomendable primero tramitar mi donativo extranjero, sí, porque la plataforma en la que está haciendo el crowdfunding es mexicana. O sea, y por eso era mi pregunta, el por qué pides un donativo nacional si tu donante es un extranjero. Pero ella está sirviendo como intermediaria. Pero los donantes, o sea, digamos, ella es una plataforma que está, voy a decir, en Estados Unidos. Los donantes, todos esos donantes son de Estados Unidos. Sí. Ok, entonces les da bajo su legislación un donativo de Estados Unidos, no, digamos, un problema, lo que les dé, digamos, su comprobante y si les tiene que dar algún comprobante, ¿no? Porque ellos son como más fáciles, no son tan formales. Exacto, sí, ellos son facilísimos. Ajá, y entonces después te cobra, me imagino que te cobra una comisión por haber. Exacto, únicamente cobran una comisión por la transferencia. Pero prácticamente ahí está bien, o sea, ella emite su a la plataforma extranjera. Ajá, y más bien ahí el tema más bien es si es deducible para la extranjera. Yo creo que ellos han de tener una constitución aquí en México, ¿no? Como puente. No creo, No. Porque tu donativo, y lo puedes ver en tu contrato, pero seguramente es una extranjera. Entonces, voy a decir, es una LLC, vamos a decir, crowdfunding LLC, y es como si fuera una entidad extranjera. Te manda un donativo a ti, una entidad extranjera te está haciendo un donativo en tu cuenta bancaria por 100,000 pesos, voy a decir, y en realidad es un donativo del extranjero, independientemente que sea no deducible, o sea, yo no me estoy metiendo a esos problemas, pues sí tendrías que tener
y justo tiene que ver con la otra pregunta que nos habían hecho de los hoteles, es, pues técnicamente sí tendrías que tener una autorización Sí, para o recibir sea, la donativos en el autorización sí extranjero. la tienes que tener, 100%. Ah, ok. Eso sí. Ok, Sí, perfecto. Ok. o sea, yo creo que para hacerlo más, o sea, Más legal, creo que ¿no? Y están más mejor protegidos. exacto, exactamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y seguía Elena. Elena, no encontré tu apellido, pero Elena Martínez. Quería hacer una aportación. Creo que no nos escucha. Elena, ¿andas por ahí? Si no, procedo a compartir algunas de las dudas del chat o si alguien quiere hacer algún comentario adicional, puede abrir su micrófono en este momento. Sí, yo, por favor. Buenos días. Soy Gloria Pérez de Bifac Monterrey. Una duda. Yo creo que en relación a las autorizaciones, creo que todavía permanece la duda de si tienes la autorización para los donativos en México, los recibos deducibles, y luego sacas la del extranjero. También es necesario tener la ficha del 21 ISR. Sí, justo la ficha 21 ISR es la ficha para poder presentar la solicitud de donativos del extranjero. Bueno, pero, o sea, ya, por ejemplo, en el caso de nosotros ya estamos autorizados para los donativos en el extranjero y aparecemos, o al menos gracias a Dios hasta ahorita hemos aparecido en el diario oficial cada año en la renovación. Entonces, ¿con que aparezca en el diario oficial de la Federación es suficiente o hay que llenar algún otro documento? No, el hecho de que salga publicado tu nombre, eso significa que ya te autorizaron. Ok, perfecto. Gracias. De hecho, también se les debe de notificar por buzón tributario. O sea, te Sí, así notifican es. por buzón y además verificas también porque se publica en el anexo 14 en el diario oficial y ahí ya puedes Así constatar es. que efectivamente estás autorizado, ¿no? Pero Sí, sí. ya sea que por ahí o que te notifiquen por el buzón. Gracias. De nada. Me habían preguntado hace rato y se me había olvidado, el fundamento de la de segundo piso es el 82 último párrafo, que ahí te dice que los patronatos y decomisos asociaciones que quieran apoyar económicamente a otras donatarias. Perfecto, gracias, Karina. Ahorita les damos respuesta a través del chat de Facebook. Y bueno, es que hay demasiadas preguntas en el chat ahorita. Es un tema muy complicado, complejo, con muchas dudas. Exactamente. Entonces, por decir, Marta Elena nos pregunta que a qué se refieren con la renovación, si es la entrega de la nueva constancia de actividades. No, Yo ay, perdón, Cari. La renovación, no, prácticamente la renovación es la vigencia que tienes como donataria, o sea, anualmente tienes una vigencia, o sea, tu permiso, digamos, para ser donataria dura un año y entonces tienes que solicitar la renovación de tu autorización, pero dependiendo de ciertas actividades que tú realices, también tienes que tener una constancia de una entidad gubernamental en la que tú tengas que acreditar que efectivamente realizas esa actividad. Y entonces, en ciertos casos, que era lo que comentábamos, también puede tener una cierta vigencia. Entonces, puede ser que a lo mejor que era lo que comentaba Cari previamente, en algunos casos puede durar esa vigencia durante varios tiempo, dependiendo, y hay otras en las que no. Entonces, nada más hay que verificar en cuáles son las que sí tendrías que solicitar una renovación, digamos, o volver a solicitar un permiso que te acredite que realizas esa actividad. Una constancia. Así que.
A ver ahorita que nos comenta a través del chat. Mientras vi que por ahí Alan Baez quería hacer una pregunta. No sé, Alan, si gustes abrir tu micrófono. Sí, claro, muy buenos días. Mi nombre es Alan Baez, soy parte de Fundación Ogallos y mi pregunta es la siguiente. Ya tenemos el acta constitutiva. Lo que sigue sería la obtención del RFC, ¿es correcto? Es correcto, exacto. Ahí nada más es verificar que los estatutos cumplan con el modelo y lo siguiente sería obtener el RFC y te recomiendo que en esa misma cita del RFC en el SAT tramites tu firma electrónica. Ok. ¿Firma electrónica como persona física o como persona moral? Se tendría que hacer el cambio. Las dos. O sea, Las dos. te piden de la donataria y el representante representante. fiscal tiene que tener firma electrónica. Ok. Muy bien. ¿Y tendrá algún costo? Es sin costo, ¿verdad? Sí, es sin costo, sí, sí. El problema es encontrar, sí, que eso es lo que no hay, pero es sin costo. Ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, ya estamos por finalizar la sesión, entonces, no sé, Stephanie y Karina, si damos tiempo para 2 comentarios o preguntas más, o finalizamos la sesión por ahora. Sí, yo creo que 2 preguntas más está bien para Ok, final. entonces, si alguien quiere hacer su pregunta, puede abrir su micrófono en este momento, o si no, Sí. procedo a leerlas del chat. Bueno, precisamente también la anoté en el chat, si puedo preguntar rápidamente. Con Adelante. esta nueva legislación, una asociación civil de nueva constitución puede trabajar con todos los objetos sociales que están enumerados para poder ser donataria internacional. No todo, bueno, ahorita no todos o sea, si tú vas a aplicar para todos, digamos, no sé cuántos, creo que son 11, todas las actividades, no todas esas actividades son objeto de autorización, lo que se llaman internacional, pues la extranjera. No todas se pueden. Yo lo que sugeriría es que, como son muchas, digo, no sé si en realidad te vas a dedicar a todas. Esa pregunta es, yo me enfocaría, porque además la internacional necesita, recuerda, forzosamente tener la constancia de acreditación, dependiendo a qué te vas a dedicar. Pero si tienes asistenciales de nueva creación, dudo mucho que la Cedesol te vaya a dar una constancia que te acabas de constituir, porque te pide, ustedes van a tener más experiencia en eso, pero te pide fotos, programas, lo que has hecho en las comunidades, qué estás haciendo, y eso en una sociedad de nueva creación no lo vas a tener, ¿no? Entonces, yo te sugeriría no hacerlo tan amplio, porque si no te quieres abarcar todo y puedes tener obstáculos, sino elegir una actividad y después puedes ampliarla una vez que te tenga la autorización, ampliar tu autorización. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? Elena, veo que tienes tu micrófono abierto. No sé si quieres hacer algún comentario. No, Elena Martínez, esta es otra Elena. Y si no, por ahí Norma, veo que tienes una duda en el chat. No sé si quieras abrir tu micrófono para aclararlo. Norma Contreras. Micrófono para Ahí veo que Mirna abrió su micrófono. No sé si Mirna, tú tienes algún comentario. O Stephanie Uribe, adelante si gustas abrir tu micrófono. Veo que Mirna.
Hola, no se alcanza a escuchar. Creo que se corta. No sé quién canta la pregunta, pero no se oye nada. No, creo que tenían un micrófono abierto. Entonces, Norma comenta que no tiene micrófono y Stephanie Uribe, no sé si quieras abrir tu micrófono o Soy comparto yo, yo tus preguntas. soy yo Ah, la. sí, perdón. Estoy Lo contestando siento. las preguntas en Sí. el chat. Bueno, si no te comparto la de Norma que dice que no le queda claro. Si ya tengo ambas autorizaciones, nacional y extranjera, también hay una, creo que a esa ya le diste respuesta. Ya, nada, o sea, lo que le comentaba es precisamente, o sea, solo existen dos autorizaciones. Una es para recibir donativos aquí en México, o sea, nacional, Ajá. y la otra es para recibir donativos del extranjero, o sea, solamente hay dos. Y para poder recibir la segunda hay que tener la primera autorización. Ok. Entonces, creo que por el momento yo ya no encuentro alguna pregunta adicional. Nuevamente extiendo, si alguien Hay quiere, una que dice que perdió la autorización y ya pasaron 3 años y si la puede volver a tramitar, sí, pero tienes que volver a cumplir con todos los requisitos para poder solicitar la autorización y nada más tener en cuenta justo que hay que cumplir con el modelo de estatutos específicamente que tiene el SAT, porque si no se los van a rechazar. No, ahí nada más habría que ver, digo, no, ya ahorita tenemos poco tiempo, pero las razones por las cuales se la rechazaron, si fue por no presentar la transparencia o si fue por otras razones, porque hay causales en las cuales no se puede volver a solicitar la autorización. ok, pues no sé si ya nadie quiere hacer algún comentario o pregunta adicional, daríamos por finalizada la sesión de hoy. Sí, creo que no. Entonces, pues nuevamente agradecerles a cada una de las organizaciones que se registraron. Perdón, que comenten si podemos hacer preguntas vía correo. Creo que quedaron muchas dudas. Sí, justo es lo que les íbamos a comentar ahorita. Pero bueno, hago el cierre formal y les comparto esta información. Así que pues en nombre de Jessica Pons, gerente de la red de asociaciones y todo el equipo de la red, les agradecemos que nos hayan acompañado una sesión más, un día más de capacitaciones y pues sobre todo agradecer la alianza con Centro Mexicano Pro Bono y el despacho que nos acompaña hoy, así como agradecer personalmente a Karina Robledo y a Stephanie Uribe que nos hayan compartido su experiencia y nos hayan asesorado en estas casi 2 horas de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Por ahí nos preguntan que dónde pueden contactarlas, entonces pues ahí les está respondiendo esta Stephanie en el chat. Y también, si no me equivoco, bueno, podemos compartir la presentación que proyectaron hoy y ahí también vienen, pero al final los correos de contacto. Y ahorita procedo a compartirles a través de mi pantalla la página de Centro Mexicano Pro Bono, que era lo que le comentaba hace ratito a Margarita. Ahorita les comparto la página en el chat, pero si no es probono.mx. Y aquí ustedes en la sección de beneficiarios, son una organización de la sociedad civil, damos clic y les va a aparecer la opción de clic para abrir formulario, donde ustedes van a llenar unos datos y la situación por la que quieren el apoyo y la asesoría pro bono para que ellos los contacten con los despachos de abogados aliados que tienen para que les brinden este apoyo y asesoría legal gratuita. Si ya forman parte de la red, también aquí por este medio pueden hacer esta misma solicitud. Si entran y están registrados en la parte donde dice asesoría legal, ahí ustedes igual van a llenar un breve formulario y este formulario nosotros se lo hacemos llegar a Centro Mexicano Pro Bono para que los apoyen con la situación o
que quieran que se les ayude legalmente. Ahorita les comparto las dos páginas, tanto la de la red como la de Centro Mexicano Pro Bono, para que puedan tener acceso. Y en cuanto al material, tanto la grabación de la sesión como la presentación y las ligas que nos compartan las ponentes, las pueden solicitar al correo de siempre, al de contacto @mm.gmexico. Ahorita también se los coloco en el chat. Y ahí mismo nos pueden, nos compártanos su nombre completo para mandarles también su constancia de participación. Entonces, a ver, les comparto ahorita en el chat la página de Centro Mexicano Pro Bono. Les comparto la página de la red para que hagan su registro si aún no forman parte. Y les comparto las instrucciones y el correo a donde pueden solicitar el material que se trabajó hoy en la sesión y su solicitud, y su constancia de participación. Asimismo, les comento que la siguiente semana, el 11 de marzo, tenemos una sesión con uno de nuestros ponentes expertos en temas fiscales, donde vamos a estar tocando en general dudas e inquietudes que tengan las organizaciones, en este caso ustedes, dudas e inquietudes fiscales. Entonces les comparto también ahorita en el chat el enlace para que se registren y pues los esperamos la siguiente semana. Les vamos a mandar días antes un pequeño formulario donde ahí nos compartan como las dudas generales, si pueden irlas preparando, las dudas generales en temas fiscales que tengan, como para nosotros hacer un compilado y ya el ponente pues tenga este material y los apoye con las dudas que presenten durante esta sesión. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado hoy y agradecemos nuevamente a Stephanie y a Karina por su experiencia el día de hoy. Nos quedamos unos momentos en la sesión por si surgen más dudas respecto al contenido que se va a compartir, la constancia. Por ahí vi que Itzel nos comentabas algo sobre tu usuario para ingresar a la red. Ahorita lo veo contigo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a ustedes. Muchas gracias y también a la labor de todas las asociaciones en hacer un México mejor. Gracias por todo su apoyo. Y estamos en Santa Marina, Stephanie y yo, lo que se les ofrezca. Gracias. Gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo.